Buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver. Es un gusto para mí darle la más cordial bienvenida a este Encuentros Conocimiento. Como saben y lo hemos platicado en muchas ocasiones, este es un espacio para ustedes, para que nosotros podamos difundir y dar a conocer precisamente la información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. A todos los que están conectados, a todos los que se están conectando, muy buenas tardes y muy buenas tardes, días, noches, a todos aquellos que nos vean en los videos y en la repetición. Muchas gracias por acompañarnos. Como todas las semanas, contamos con expertos invitados que nos comparten sus conocimientos, los cuales son precisamente para eso, para ayudarnos a orientar, a tomar esas decisiones. Antes de empezar, les quiero recordar que del lado derecho ustedes tienen un panel donde tienen un chat, tienen preguntas y respuestas. Por favor, hagan preguntas, nos pueden comentar, pueden participar. Ahorita vamos a tener la ponencia, pero terminando la ponencia, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que ustedes amablemente nos vayan haciendo. Si no acabamos de contestar todas las preguntas durante el programa, no se preocupen, les vamos a mandar un archivo desde Educación Financiera para contestar todas y cada una de sus preguntas puntualmente. También les quiero recordar que nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Antes de empezar con la ponencia de hoy, quiero nada más recordarles, esta semana para encuentros tenemos mañana a las 6 de la tarde una plática con Marlene Pini de La Torre, vicepresidenta de Administración y Finanzas de Grupo México, una muy interesante plática con el moderador, ya conocen a Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales de Actinver. Para el miércoles tenemos Bajo la Perspectiva Política con Armando Ríos Peter en punto a las 6 de la tarde, y el jueves tendremos Leyendas y Realidades del Arrendamiento con todo el equipo de arrendamiento de Actinver. Muy buenas ponencias para esta semana, no se las pierdan. Y entrando propiamente al día de hoy, a la ponencia de hoy, que está sumamente interesante, la importancia de la información en época de COVID. Yo diría la importancia de la información en cualquier época. Pero ahorita en COVID, precisamente Eduardo García, licenciado en Economía del ITAM y con una maestría en Periodismo del NYU, que es la Universidad de Nueva York, nos va a platicar por qué la importancia de la información, sobre todo ahorita en la época de COVID, ¿no? Escuchamos muchas cosas y sobre todo muchas noticias falsas y luego muchas inclusive hasta exageradas e inverosímiles. Eduardo García actualmente es el editor en jefe de la agencia de noticias especializadas de Infocel, que ya conocen, y del periódico financiero en línea Sentido Común. Tanto Infocel como Sentido Común están especializados en la cobertura de noticias vinculadas a empresas, la economía y la evolución de los mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional. También Eduardo, previo a estar con Infocel y con Sentido Común, él ha sido casi por una década corresponsal y posteriormente fue jefe de corresponsales de la agencia de negocios Bloomberg, aquí en la Ciudad de México. Antes de estos cargos, él estuvo como reportero de negocios, economía y mercados para el periódico The News, periódico que se publica en inglés. En aquel entonces, aquí en México, lo publicaba Novedades, editorial Novedades. Eduardo lo considero una gran persona, un buen amigo y, por supuesto, alguien que nos va a poder orientar en esto de la importancia de la información. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación de platicar contigo y con el auditorio de este tema que a mí, pues obviamente me fascina y me apasiona. Y, ¿qué te puedo decir? Es mi mole. Pues adelante, Eduardo, adelante. Cuéntanos la importancia de la información. Bien, pues gracias, Luis. Pues creo que voy a empezar a compartir aquí una pantalla y creo que es obvio que obviamente la información déjame ver nada más aquí. Ahí la están viendo ya, creo, ¿no?
Bien, pues... Sí, ahí la tengo, ahí la tengo. Perfecto. Pues la importancia de la información ha sido a lo largo de las épocas, de los años, importantísima, no es algo novedoso. Creo que para nadie es desconocido que, déjenme nada más aquí porque estoy teniendo dificultades con cómo puedo mover mi presentación. No, aquí estoy, pero... Ok, están viendo, pero como la... Ahí se movió algo, no, ahí Sí, regresó. no sé, a ver, pues la voy a hacer así, Ok. a ver si aquí pasa, no, mejor lo voy a hacer del otro lado, exacto. Aquí, sin todo aquí ya lo tengo, ok. Pues bueno, eh, aquí la importancia de la información, pues es desde hace décadas relevantísima, ¿no? Incluso si pongo los nombres de estas empresas en la pantalla, es porque desde que el señor Reuters, del lado izquierdo, en el siglo XVIII, finales del XVIII, el siglo XIX, se dio cuenta que a través de palomas mensajeras podía conseguir los precios o información de las cosechas que ocurrían en Francia, al otro lado del canal, y con esa información saber más o menos por dónde se iban a mover los precios de ciertos commodities, pues ahí nos empezamos a dar cuenta que la información tenía no solamente relevancia, sino importancia económica, rentabilidad para aquel que la tenía y generaba un beneficio para aquellos que podían acceder a esa información. Obviamente, ustedes no sé qué tanto conozcan la historia de Bloomberg, pero Bloomberg es otro de estos empresarios que se da cuenta por él estar trabajando en Solomon Brothers en la mesa de bonos, de que la información del precio de los bonos y quién los tenía y toda esta información que no era muy extendida en aquella época y que si él la podía sintetizar, englobar y distribuir a través de una plataforma, la gente estaría dispuesta a pagar por ella, por la validez que le podría dar esta información a aquellos que operaban con aquellos activos. Y pues nace Bloomberg siendo una terminal exclusivamente de datos de bonos y hoy pues es un trabuco internacional de información donde la gente consulta precios de todo tipo de activos, donde ve televisión, donde se mensajean, donde grafican. Estas informaciones tan amplias que existen, si te las dan en un lugar concentrado y fácil de manejar, te vuelves muy poderoso para poder tomar decisiones. Y pues lo mismo con el New York Times, el Wall Street Journal, el Rosell y otros medios donde quienes recaban la información no solamente le ayudan a sus lectores a tomar decisiones bien informadas, sino que además se vuelve un negocio rentable para aquel que distribuye, que concentra, que maneja, que presenta y procesa información, ¿no? Entonces la información, pues como pueden ver, siempre ha sido muy relevante. Hoy en día está además muy al alcance de las gentes en muchas formas. La tecnología, a partir de los últimos 20, 30 años, nos ha hecho mucho más accesible la información que antes unos cuantos podían tener. La frase de información es poder se basaba un poco en eso, ¿no? Que el que tenía información privilegiada, única, pues podía llegar a hacer muchas cosas con ellas. Hoy en día la tecnología nos permite tener la información incluso en tiempo real sin tener que tener las plataformas como somos Infocel, como es Bloomberg, al alcance de los dedos. Ahí tenemos al Banco de México distribuyendo muchísima información sobre la economía, sobre la situación del sistema financiero, lo mismo INEGI, y por el otro lado, si queremos acudir a información internacional, hoy desde cualquier parte del planeta podemos saber qué está sucediendo en otros países, como es Canadá, como es Estados Unidos.
Entonces, la información ahí está y cada vez es más accesible. Sin embargo, y es un poco lo que me lleva a esta plática, a medida que hemos entrado en esta nueva digitalización del mundo, la información también está adquiriendo distintos matices y distintas relevancias. Y hay capacidades hoy en día de poder desinformar. Esto es el gran tema del siglo XXI, yo creo. No es nuevo, pero sí es un tema que a medida que hemos expandido las capacidades de distribuir y dar a conocer información, se ha gestado de una manera insospechada hasta hace poco, yo creo. No sé si recuerden un poco el caso hace no mucho tiempo, cuando comenzábamos con el COVID, de cómo corrió la información de la muerte de un empresario, que finalmente distintos periodistas, aquí Joaquín López Dóriga, Lourdes Mendoza, Raimundo Palacios, que no lo hicieron con mala intención, pero consultaron sus fuentes y distribuyeron una información falsa que no había, de hecho, ocurrido. Es aquí cuando empezamos un poco a ver que la información ya no nada más es, que tiene muchos más matices y que debemos recibirla y con mucho más cuidado para no caer en equivocaciones. Y hoy en día también con la capacidad de los estados para manipular la información, y por estados me refiero a gobiernos, me refiero a políticos, se crea también un vacío de información o desinformación que nos lleva a nosotros los periodistas a ser mucho más cuidadosos y a cuestionar con mucha más vehemencia tal vez lo que estamos recibiendo de cualquier individuo, ya sea desde un agente público o desde un agente privado. Porque también la información que recibimos como periodistas financieros la envían empresas que hay veces, no siempre, que buscan dar un ángulo, buscan presentar una historia de cierta manera. Y es ahí cuando nosotros los periodistas tenemos que tener mucho cuidado y buscar formas de poder corroborar que lo que estamos retransmitiendo, que nos llega de la fuente original, sea verídico, ¿no? En el caso de la pandemia, pues hemos visto mucho las cifras que han dado las fuentes oficiales, pero los periodistas, y aquí en este caso estoy señalando una historia que fue muy connotada del New York Times, donde hicieron una investigación a través de otros datos alternativos, como fueron actas de defunción, como fueron reportos de las agencias funerarias, y se daban cuenta que la cifra de muertos del COVID pues no era ni siquiera cercana a lo que estaban diciendo las autoridades. Yo en este caso creo que si bien el Estado o el gobierno puede buscar desinformar con una intención negativa, también en estos casos hay que tener cuidado, porque hay veces que los mismos gobiernos no tienen las capacidades de recuperación de la información y dan a conocer una información parcial como total. Ahí sí cometen un error y sí buscan engañar. Pero aquí tienen otra del Wall Street Journal, donde ellos fueron también a contar los certificados de defunción. Y lo hicieron en México y lo han hecho en otros países, y se dan cuenta que obviamente los números de muerte de las personas en el COVID han sido muy superiores a los que realmente dice la autoridad. Ya recientemente el INEGI también confirmó esta cifra equivocada, o no equivocada, sino subestimada, de muertes. Entonces aquí, en estas épocas de pandemia y en estas épocas digitales, yo sí creo que tenemos que tener muchísimo cuidado en analizar la información que estamos recibiendo. Los periodistas, y aquí sí hablo desde nuestra profesión, tenemos hoy una responsabilidad
yo diría que mayor, o de mucha mayor envergadura que antes. Hoy recibimos una enorme cantidad de información. No tienen idea, en la redacción de Infocel y Sentido Común, pues todos los periodistas tienen chats, todos los periodistas tienen Twitter, Instagram, tienen amigos, tienen grupos, y recibimos mucha información de todos lados. Pero tenemos una responsabilidad muy importante con nuestros lectores para darles información lo más fidedigna posible. Y en este caso, lo que hacemos es tener mucho, mucho cuidado con cualquier cosa que nos llega. Aquí no sé si se pueda leer muy en claro, pero este es mi chat personal. Oculté ahí un poco el nombre de la persona. En un grupo empezó a difundir una historia de Le Monde Diplomatique, criticando o diciendo algo del gobierno de México. Yo de inmediatamente dije, este puede ser una historia interesante, pero ¿qué es lo que hago yo como periodista? Y esto es un poco a lo que voy, en el sentido de también de que creo que hoy en día el lector o el usuario tiene que no dejarse llevar por la pasión para poder corroborar lo que le está llegando. Yo lo que en ese momento hice, me fui a la página de Le Monde y traté de buscar por título o por el autor, la historia, y me di cuenta que no la encontré. Me tardé unos 10 minutos en estar de arriba y de abajo buscándolo, y me di cuenta que no era. Entonces, sí le puse en el grupo a la gente, oye, esto me parece que es falso, porque no está en Le Monde Diplomatique. Yo creo que es fake news. Y en este caso, resultó que sí fue fake news. Después, Agence France Presse, la agencia francesa, corroboró que el medio francés, Le Monde, no publicó esa historia que se estaba distribuyendo en las redes sociales. Resultaba falsa. Ahora, aquí yo quisiera detenerme un segundo para hablar de lo que es, de esto de fake news, que es fake news, que sí es falsa la información, y lo que los políticos quieren hacernos creer que es fake news. Son dos cosas distintas. En la información de hoy en día sí hay fake news, sí hay gente que está enviando, distribuyendo información falsa, y hay también información verdadera que al político no le gusta y la cataloga como fake news. Son dos fenómenos muy distintos, no tienen que ver nada el uno con el otro. El fake news verdadero sí es cuando gente malintencionada o políticos o enemigos de políticos o gente que tiene intereses mucho más lejanos a los que nosotros tenemos la oportunidad de ver, empieza a filtrar información en las redes sociales con mala intención para desacreditar, para calumniar, para difamar a un tercero. Ahí es donde yo como periodista y jefe de la redacción somos muy, muy cuidadosos de verificar 3 o 4 veces la información antes de publicarla. Y es donde yo creo que también hoy en día los lectores, que tienen el acceso a muchas más fuentes de información en la punta de sus manos, deben de también tener cierto feeling para desacreditar aquello que es falso. Por otro lado, es incorrecto clasificar como fake news a reportajes que se hacen verídicamente y que se hacen para señalar los errores de quien nos gobierna, en este caso también yo como periodista de negocios de alguna empresa que tomó una decisión equivocada. Eso no es fake news, eso es periodismo per se. Y eso es a lo que nos dedicamos. Sí tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de la información, y sí puedo decir que al menos en Infocel y Sentido Común no somos un medio que busque dar opinión per se, sino un medio que busque informar. Si a mí me dicen que fulano es de esta manera,
yo primero tengo que ver la foto para ver si es como me describieron que era. Y segundo, voy a ir con el fulano descrito para decirle qué opina de lo que dijo el otro, de que cómo es, para que él pueda defenderse, pueda tener en el mismo espacio la capacidad de informar o de contrastar lo que se está diciendo de él. Entonces, ahora te les voy a mostrar unos ejemplos de cómo es que nosotros actuamos para tratar de evitar este pleito y este manipuleo de la información que hay veces que ocurre. Ahora, un ejemplo reciente sobre lo que está sucediendo con la información es este de GameStop, que seguramente algunos de ustedes han seguido recientemente. GameStop, y esto es muy importante porque abarca todo lo que tiene que ver con la digitalización que hoy nos enfrentamos, cómo los medios tradicionales tampoco ya tenemos la influencia que teníamos antes, cómo hoy hay comunicaciones que están fuera del alcance de cualquiera y que pueden llegar a influir en valuaciones de activos financieros como este. GameStop es una empresa que tenía tiendas físicas donde vendían, yo alguna vez fui con mis hijos cuando eran pequeños, intercambiábamos los cartuchos de Nintendo por otros nuevos, eran todo lo que era antes de que llegara el software y el streaming y bajaras tú todos los juegos que quieras en tu computadora. Sabían los dispositivos, las consolitas, cartuchos, bueno, ese era GameStop. Y GameStop, pues obviamente, el paradigma tecnológico que hemos enfrentado a muchas empresas, pues va golpeó durísimo. La gente ya no tiene que ir a las tiendas para comprar sus juegos. Mi hijo que juega FIFA 20 o 21, no sé, pues ya lo baja directamente desde la consola, no tiene que ir a ningún tiempo, paga directamente. Entonces GameStop se cayó, pero hoy en las redes sociales, en una red social que se llama Reddit, en un grupo de esa red social que se llamaba Wall Street Bets, creado por Rogozinski, que creo que es mexicano de origen, pues empezaban, hay pláticas y hay chats, y se empezaron a calentar entre ellos. Son gente que está fuera del sistema tradicional financiero, y se empezaban a platicar de estas empresas, y a algunos les gustaba GameStop, y se empieza a calentar el sistema. Y en este grupo hay gente que se vanagloria incluso de perder dinero. Estamos un poco en un mundo al revés, entonces pues se atreven a apostar por cosas que normalmente la gente no apuesta. Si tú ves los números financieros de GameStop, pues no tenía por qué subir, pero también al mismo tiempo la información les permitía ver que había gente que estaba apostando en contra de la empresa. Y cuando hay apuestas en corto, que les llaman en contra, el que está apostado en contra, si ve que el precio se empieza a subir, puede apanicarse y puede salir a comprar la acción, lo cual la eleva aún más para evitar pérdidas. Y aquí lo que estamos viendo, y esta gráfica se ve, es cómo de repente se dispara la acción de GameStop a niveles que nadie hubiera imaginado, le crea una pérdida de millones de dólares a dos hedge funds que habían apostado en contra, y el mercado se vuelve loco porque pues, no tiene sentido financiero que GameStop hubiese subido como subió. Pero lo que sí tiene sentido, o lo que a mí como periodista me da, es lo que hay detrás de toda esta nueva digitalización de la información y que está al acceso de las manos de las gentes, y que las gentes en grupos, en chats, en redes, en cosas que hoy ni siquiera sabemos que existen, y que ahí están y donde se comunican ciertos grupos, pues tienen efectos financieros de estas magnitudes, como lo podemos ver en la gráfica, y de pérdidas multimillonarias para hedge funds. O sea, la información es importantísima, y hoy con la digitalización creo que adquiere un nivel superior. Regresando un poco al tema de lo que yo les decía, del fake news que hacen los políticos versus la información verdadera. Hace algunos días, en la mañanera, el director del IMSS, que estudió en el ITAM y que sabe de economía, quiero pensar, se lanzó a atacar a la COFESE
porque seguramente decía que la COFECE no había inhabilitado a las empresas que habían sido sancionadas por coludirse para la venta de medicamentos. Bueno, ahí como periodistas nosotros tomamos los comentarios del director del IMSS y vamos con COFECE o vemos lo que nosotros sabemos que ha hecho COFECE para tratar de tener mayores dientes y poder hacer una mejor labor de sanción contra aquellos que se coluden. Y lo que descubrimos es de que el COFECE había venido pidiéndole al gobierno, a este y al anterior, que le dieran dientes para hacer lo que le pide el IMSS que haga, ¿no? Entonces, nosotros ahí como periodistas sí escribimos una historia diciendo los dos puntos de vista. El IMSS dice esto, pero parece que no conoce las reglas y está engañando. Está ocultando información para sacarse de un problema propio, que es que el gobierno es la función pública quien podría haber sancionado a estas empresas y no lo hizo. Y COFECE, pidiendo tener las capacidades sancionadoras, no se las dan. Entonces, esta sí es nuestra labor informativa que considero de la mayor relevancia en sentido común y en Infocel, para que nuestros lectores no se queden mal informados, que eso es lo que es hoy cada vez más importante. Aquí también salió el presidente a criticar a COFECE porque supuestamente estaba en contra de bajar las comisiones de las AFORES. Y lo dice el presidente, como lo dice Trump, lo decía Trump en Estados Unidos, como lo dice Maduro en Venezuela, como lo dice algún otro político en Europa del Este, como lo dice algún político occidental, Boris Johnson en Londres. Dicen cosas con mucha seguridad y aplomo, pero no están diciendo la verdad, no están diciendo lo que hay detrás de todo esto, o no le cuentan la historia a la gente. Y nuestra labor como periodistas sí es poner en evidencia lo que está diciendo el político, el empresario, el científico, el académico, el deportista, el que sea. Nosotros tenemos la labor de contrastar la información y de tratar de que no exista desinformación para la gente. Obviamente, COFECE no se había puesto a que bajaran las comisiones de las AFORES, al contrario, decía que era muy bueno, lo que sí no le pareciera la forma de hacerlo, ¿no? Pero son cosas muy distintas, con sutileza y con matices que hay que resaltar. Vean, aquí está la historia previa que nosotros habíamos escrito antes de que el presidente saliera a atacar a COFECE, que COFECE veía bien regular las AFORES, no a poner topes a las comisiones, pero hacía súper regularlas, sí a meterlas en esta cintura de una mayor competencia en beneficio del trabajador que está ahorrando para su retiro. Más de lo mismo, aquí hemos hecho algunos análisis de por qué el presidente con sus ideas de cancelar el IFT y a COFECE y a otros organismos autónomos, le podría salir más cara a México esa situación que su supuesto ahorro de duplicidad de funciones. Pues sí, si hay duplicidad, quita al que no está haciendo bien su chamba, pero no quites al que está haciendo bien su trabajo. Hoy en día, digo, con todos los bemoles que le podemos ver, nuestro sistema de telecomunicaciones es mucho mejor que el que teníamos antes de que hubiese más competencia. Hoy en día tenemos a COFECE regulando a todos, desde tortilleros hasta productores de medicinas, asegurándose de que haya mercados eficientes y que funcionen para beneficio del consumidor, que el precio sea mejor. ¿Que es perfecta COFECE y que es perfecta IFT? Sin duda que no. ¿Que se puede mejorar? Sin duda que sí. Todo es perfectible. Pero lo que no se vale es decir que no sirven y que hay que quitarlas porque gastan más. Gastan más algunas otras dependencias gubernamentales que no hacen su chamba y que se corre el riesgo de que si desaparezcan estas entidades, pues los más felices de la vida van a ser los monopolistas, van a ser los que se coluden, van a ser los que tienen bajo su control las industrias. Les van a quitar de encima 2 o 3 entidades que han hecho bien su trabajo, ¿no? Ahí voy a dejar mi presentación, no sin antes, y voy a dejar de compartir para ya estar presente, no sin antes hablar de un tema que es muy relevante y que me gustaría señalarlo. La desinformación ha existido
por muchos años. La desinformación tiene a veces tintes políticos. Hay un podcast que yo les voy a recomendar mucho que se llama Whirlwind, sobre la desinformación en la lucha soviético-estadounidense. Por eso también cuando surgen los fake news y los verdaderos fake news, hay que tener mucho cuidado quiénes son los que los están propagando. Este podcast, Whirlwind, habla de toda la lucha de poder entre Rusia y la Unión Soviética, pero se enfatiza o se enfoca mucho en la parte de la desinformación, de cómo el gobierno soviético y cómo la CIA, por el lado norteamericano, por el lado gobierno, desde los años, ¿qué les puedo decir yo? Después de la Segunda Guerra Mundial, cómo estaban infiltrando desinformación en los sistemas políticos de otras naciones para su propio beneficio. En ese sentido, es muy importante no dejar de tener en mente que lo que hay detrás de esta información es muchas veces intenciones ocultas, de un lado y del otro. En el caso soviético se ha vuelto, en el caso, bueno, ya no de la Unión Soviética de hoy en día, de Rusia, se ha vuelto muy interesante, porque si hay algún país que ha sabido muy bien utilizar las redes sociales, las redes que ustedes hoy en día consultan todos los días, es el gobierno ruso. Al menos dio muestras de gran capacidad en 2016 en la elección presidencial de Estados Unidos. No quiero decir que el resultado haya sido totalmente o especialmente por esa circunstancia, pero en este podcast se evidencia mucho cómo el gobierno soviético ha entendido muy bien cómo operamos hoy en día la gente, cómo nos comunicamos, cómo nos informamos, cómo los medios tradicionales hemos perdido cierto terreno por la vasta información que hoy en día, por la creación de la digitalización, y cómo hoy, a diferencia de antes, cuando tenía que utilizar un periódico en la India chiquito donde acusaba a Estados Unidos de haber creado el virus del SIDA, y de ahí lo iba propagando directamente a otras publicaciones amigas, y generaba toda una psicosis hasta que llegaba a CBS News y a ABC News y todo el mundo estaba ya muy confundido. Hoy en día ya no nos necesitan a nosotros, no que nos hubieran necesitado, pero hoy en día es más fácil para los gobernantes poder manipular y poder infiltrar información porque son grandes conocedores de las redes sociales. De ahí también toda esta discusión, todo este debate de si se deben o no regular las redes. Es un tema complejo, si quieren ahorita en preguntas y respuestas podemos charlar sobre él. No es un tema fácil, es un tema difícil porque nosotros al menos creemos en la libertad de expresión, creemos en ciertos valores. Yo soy un gran defensor de la libertad, pero como también he escuchado y leído a gente que sabe, la libertad tiene límites, tampoco es libertad total, tampoco se puede decir lo que uno quiera sin tener responsabilidad, que esa es la ventaja de los medios tradicionales, creo. Y por medios tradicionales, que son las gentes, los medios viejos, y en eso pues también hay formas de operar distintas. Les platico yo un poco de cómo operamos en Infocel y Sentido Común, de este afán de ir a buscar los dos lados de la misma historia al mismo tiempo, para no dejar de informar como se debe de informar, que como nosotros si no tenemos la opinión clara, buscamos las de las distintas gentes, más, no damos nuestra opinión, buscamos la de otras gentes. Si alguien nos chismea algo al oído, ya viste esto, está haciendo esto, lo tomamos, lo escuchamos, pero no lo publicamos, no se vale. Vamos con el otro y le decimos, oye, pues, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás haciendo eso? Ya ha habido ocasiones en que nos dicen, oye, ¿quién te dijo eso? Si es mentira, no es cierto, aquí te pruebo que no, y bla, bla, bla. Y podemos nosotros detener un poco la desinformación. Pero hoy en día tenemos muchas maneras de comunicarnos, muchas maneras de dialogar,
la gente tiene sus chat groups, tiene plataformas que yo nunca había oído hablar, Parler, por ejemplo, que era donde se unían los right wingers de Estados Unidos. Ahora, pues en Reddit descubrimos cómo manipularon a GameStop. Eso está ahí, entonces hay que tener mucho cuidado, porque pues lo de GameStop, si uno le entró cuando estaba arriba, pues perdió hasta la camisa, y los que ganaron fueron los que estaban abajo calentando el mercado, como se dice, ¿no? Entonces, pues eso es un poco mi mensaje de que hay que tener hoy más que nunca cuidado. Hoy más que nunca tenemos acceso a mucha información. Hay muchas fuentes fidedignas, hay otras no tanto. Hay que ser mucho más racionales en lo que estamos consumiendo para una buena toma de decisiones, sobre todo, y me regreso al mundo que es el nuestro, el mundo financiero y económico. Pues Luis, no sé si dejarla ahí y ya abrir esto para platicar contigo y con quien tenga algún comentario, duda, sugerencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Definitivamente una plática muy aleccionadora. Aquí a todos los que están participando, les recuerdo, del lado derecho está el chat, están las preguntas y respuestas. Por favor, escríbenla. Aquí con muchísimo gusto vamos a empezar a responder una por una. Pero a mí de la presentación, Eduardo, me brinca un tema que creo que debemos aclararle al público. Las fuentes oficiales, como tú bien dices, como en el caso de Infocel, Sentido Común, puede ser Bloomberg, puede ser Reuters, puede ser los que pusiste ahí, los que fuiste mencionando en la charla, pues sí verifican 2, 3, 4 veces, ¿no? La información. Luego ya sabemos también cuáles son los medios, las fuentes oficiales amarillistas, ya también las conocemos, ¿no? Pero hoy por hoy la gente no está ahí. Es poca la gente que está ahí, desgraciadamente, ¿no? Antes sí, cuando, como platicábamos, ¿no? Antes del programa, bueno, cuando tú y yo éramos jóvenes, bueno, había que ir al puestito de periódico porque si no, no te enterabas de nada. Hoy lo traes en la palma de tu mano y la gente está en redes. Twitter. La cantidad de información que Twitter maneja es abrumadora. No hay nadie que pueda consumirla. Facebook, ¿no? Creo que LinkedIn es de lo menos usado para noticias. Pero bueno, el caso que pones ahorita de Reddit, ¿no? De cómo movieron, y no solamente a GameStop, también le pegaron a BlackBerry, le pegaron a AMC, a los cines, ¿no? A ver, la gente, el grueso de la gente, ahí es donde está. ¿Qué le puedes decir tú a ellos? A ver, ¿qué pueden ellos? En el sentido de, como bien dices, a ver, verifica la fuente, haz un poquito la chamba que yo hago, ¿no? Si a mí me llega una noticia, pues pregunta, no te vayas sobre la misma noticia. Esa sería una parte del comentario. Y la otra, la sobreinformación, que por eso toco lo de Twitter. Te llega de todos lados y te llegan unas cosas que dices, hay una serie de plano que dice que se la crea su abuela, pero hay otras que sí hasta dice, ¿será? ¿No será? Y tengo la duda. Entonces, ¿qué le puedes tú platicar al público? ¿Qué le puedes compartir de lo que tú llevas de todos estos años en el medio de información? Pues mira, Luis, si la gente no está donde debería estar, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué más me gustaría que la gente se suscribiera a Infocel, se suscribiera a Sentido Común? Afortunadamente, mira, sí hay un ejemplo muy interesante que es el New York Times, que desde la llegada de Trump a la fecha, el número de suscriptores que han logrado tener se ha disparado a creo que 6 millones o más. Gente que ya paga por información verificada. Por información, digamos, más que verificada, por un valor al profesional del medio, al periodista serio, al periodista comprometido con su chamba. Eso a mí me da una gran esperanza. Pero difícilmente, lo digo un poco cierta tristeza, difícilmente creo que en México
la gente llegara a pagar información que valga. Estamos mal acostumbrados y la gente, por la forma en cómo se desarrolló, y esto ya es una teoría personal, nuestra economía cerrada por tantos años y que se abrió en los años 90 y se ha venido abriendo, pero no se abrió como debió haberse abierto con toda la fuerza del mundo para tener realmente mercados con miles de competidores. No lo logramos de esa manera. El valor de la información no ha llegado a tener, desde mi punto de vista, su cenit, o el valor de la información no está donde debería estar. Que creo, confío que con el tiempo así ocurra. Y de alguna manera creo que estas experiencias desafortunadas, cuando te dan información falsa y tomas una decisión y te equivocas, pueden hacer a la gente a recapacitar y decir, pues tengo que escuchar a la gente que sí sabe. Y véannos a los periodistas también con cuestiónennos, o sea, no somos la palabra de Dios, ni mucho menos. Entonces, tiene que venir una severa actitud crítica de los lectores. Ahora, por el otro lado, pues tenemos que estar también en la red de los medios. Tenemos que aprender a jugar en esos campos nuevos. Tenemos que leer a Reddit. No nos da la vida, Luis, ese es el problema. Como lo dices, tenemos que estar verificando, escribiendo historias. Pero tenemos que, esa es la chamba difícil de hoy en día, donde pues tenemos que inventarnos un tercer y un cuarto brazo para estar escribiendo aquí en la computadora y dictando el tweet y el Facebook, pero tenemos que estar donde la gente está. La gente tenemos que ir a conquistarla ya. Ese es mi punto de vista. No es fácil y no creas que lo hemos logrado. Me duele decirlo, pero también luego la gente quiere más el chisme, la paz, lo fácil, y tú serio, pues tratas de cambiar tu lenguaje, de ser más joven, de ser más jovial, pero no te da la vida para los estándares que se avientan los demás. Entonces, pues ni modo, ahí sí creo que hay límites y yo espero que la gente pueda poco a poco ir reconociendo el valor de aquello que haces con cierta seriedad y que además que puedas disfrutar las lecturas. Una de las tareas más difíciles y que más me gusta a mí es que nuestras historias, aunque son de negocios y economía, que no es el tema que a la gente más fácilmente le gusta leer, que sean fáciles de leer. Es una chamba compleja, pero creo que sí tratamos de contar las historias y creo que logramos en algunos casos hacerlo bien a un nivel Bloomberg, New York Times, donde te contamos la historia de por qué es importante leer esto hasta el final. Pero bueno, ese es ya un reto periodístico muy complejo hoy en día. Y de eso yo puedo dar fe, porque yo sí, tú sabes que yo sí leo el sentido común. Claro. Y sí, yo doy fe y sí se los recomiendo, ¿eh? De repente sí sacan unas historias bien cortitas, pero muy al grano, pero luego saca unas bien divertidas también, definitivamente. Oye, Eduardo, mira, aquí voy a juntar a varias preguntas que nos están haciendo. Nada más una pregunta antes, que si puedes volver a repetir el podcast del que hablaban de la información soviético-estadounidense. Es extraordinario. Es largo, son 10 o 8 capítulos, pero se llama Whirlwind. Como se dice torbellino en inglés, WHIRLWIND. Whirlwind. Lo hace, allí les puedo chismear, porque lo hace un ex corresponsal del New York Times que se ha dedicado a cubrir la inteligencia norteamericana, a la CIA, al Pentágono, y vivió en México. Yo lo llegué a conocer. Fue corresponsal del New York Times en México. Y está muy, muy, muy bien hecho y explica mucho el fenómeno de la desinformación y la historia de este fenómeno, que eso es lo que es sumamente interesante. No habla de México, pero podemos ahí, cuando lo está uno escuchando, uno se acuerda de épocas prehistas y hace concatenaciones que nos ayudan a entender cómo operan nuestros gobernantes. Sí, bueno, ahí traspolamos un poquito, ¿no? Como dicen, hasta el saco nos queda, ¿no? Es correcto. Oye, aquí hay varias preguntas muy interesantes. Mira, voy a juntar estas de acá arriba. A ver, primero me dicen como comentario, no tanto como pregunta, que sí, el primero que pega 2 veces, ¿no? La inmediatez. El primero que saca la noticia, buena, mala, falsa, regular, lo que sea, pues es el que
el que se viraliza, y entre más escandalosa, mejor. Ahí yo creo que tiene toda la razón. Luego aquí dice, ¿cómo me puedo dar cuenta de la información que estoy leyendo es falsa? Creo que ya Eduardo nos hizo favor de contestar. Hay que leer, sí, pero hay que verificar, hay que tener una fuente alterna. Pero a eso viene dos preguntas que me están haciendo, una aquí arriba y una abajo. ¿Cómo sabes que una página es totalmente segura? Por un lado, no es tanto una pregunta de seguridad de bichitos, sino más bien, ¿cómo sabes si es una fuente, ¿no? Yo quiero interpretar que es una fuente confiable. Y por el otro lado, se me perdió la otra que tenía aquí. Aquí ya hay una nueva palabra, esta sí no la sabía, que dicen que Twitter está lleno de opinólogos. Esa no me la sabía. Entonces, volvemos a sacar en lo mismo. ¿Cómo podríamos nosotros contestar aquí al público? ¿Qué le podrías tú comentar? Pues mire, o sea, lo de la confiabilidad de la información es algo que, bueno, hoy en día, el ejemplo que les mostré de este chat, viene una información, viene de tal medio, pues vas al medio y lo verificas y ves que no es, la puedes desechar. Así hay que empezar a actuar. Y luego, y esto sí es algo curioso, Luis, porque yo hice una maestría en periodismo, la gocé muchísimo, aprendí muchísimo porque era en Estados Unidos y pude conocer cómo se desarrolla el periodismo norteamericano, que tiene este espíritu de romanceo, en el lenguaje, en escribir bien. Pero el periodista también se vuelve instintivo. O sea, hay una parte metodológica, pero luego te nace el instinto. Sabes cuando alguien te está mintiendo. ¿Cómo llegar a este instinto? Pues estás todo el día escuchando a tanta gente que ya sabes cuando están mintiendo. ¿Qué es lo que yo les sugiero a la gente en ese sentido? No van a hacerse periodistas, pero sí duden de lo que estoy diciendo en este instante. O sea, creo que una labor que tenemos que hacer los lectores es ser críticos, ser dubitativos, cuestionarnos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Yo con Reforma soy muy crítico. Reforma de repente no me pasa toda la historia, me pasa un cachito y al día siguiente me pasa el otro. No me gusta eso. Me pasa una foto de un ángulo y no me dio el gran angular que era diferente. Pero yo estoy entrenado a decir, espérame, no me acaba de gustar esto. Y nosotros tomamos historias de todos los medios, porque somos también una agencia y tomamos de La Jornada y tomamos Milenio, y no nos gusta, y entonces antes de publicar, pues vamos a verificar que la información se vuelve un poco instintivo y se vuelve un poco de racionalidad. Ahora, todos tenemos pasiones y a todos nos cae bien alguien y nos cae mal alguien. Y en esa pasión también nos dejamos llevar por aquel tuit que criticó al que queríamos que criticara y dejamos a un lado la racionalidad. Entonces ahí también hay una labor de decir, bueno, me cae gordo, pero tampoco tengo que creer todo lo que dicen en contra de quien me cae gordo, por sí, por sé. Y no estoy defendiendo a nadie en ese sentido, pero creo que a la sociedad mexicana le hace falta ser un poquito más serena, menos pasional. La sociedad norteamericana se está convirtiendo en muy pasional. De hecho, una amiga periodista norteamericana me mandó el viernes un comentario sobre Andrés Manuel y que si estaba muy enfermo y que si no sé qué. Le dije, pues sabes que yo no tengo nada para criticar, no creo en las teorías de la conspiración. Y saltó de inmediato porque dije, yo nunca me he considerado una teoría de la conspiración, porque en Estados Unidos hoy se habla mucho de que la derecha más radical es de puras teorías de la conspiración y ella no es de derecha. Entonces sí le saltó que viéndonos acá sí pudiera hacer su teoría de la conspiración, pero cuando ya le hice ver que vamos a investigarlo, no lo dudo, pero vamos a investigarlo, vamos a tratar de hacer más racionales, pues ya sí se saltó y me dijo, no, espérame, pues si yo no participo en esas teorías raras y convulsas. Y la otra parte era, ya se me olvidó,
Pues las redes sociales, si el que pega primero es desafortunado. ¿Qué les puedo decir? Eh, eh, yo creo que mucho de lo que vivimos hoy en día es también producto de las redes sociales. Es bueno y es malo, ni son benditas ni son malditas. Son, y hay que aprender a manejarlas. Sí se mete mucho ruido, mucha opinión. Ya era lo de los opiniólogos. Hay que ahí también buscar opiniones que tal vez que no nos guste escuchar, tal vez, para crearse un balance de dónde están las cosas. O sea, no nada más escuchar el canto de las sirenas, sino también los gritos de los mamuts o no sé. O sea, buscar ahí una combinación para ubicarnos qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Los blancos y los negros yo creo que no existen. Hay veces que se van las cosas más hacia lo negro y hay muchos matices en la sociedad como para dejarnos guiar por una opinión única o de un sentido ideológico, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo. Creo que eso que acabas de decir contesta esta otra pregunta que te tenía. Nos dicen que, bueno, el famoso dicho de que la información es poder, pero no es cualquier información. Es información basura, información que, es más, muchas veces decimos, es información que no necesitaba ni para qué tenerla, ¿no? Nada más estorba. Entonces, no es solamente la información el poder, sino la calidad en la información es el poder. Y ahorita a Eduardo lo acaba de mencionar muy atinadamente. Hay que obtener 2 fuentes, 3 fuentes, 4 fuentes, y a lo mejor la información que vamos a obtener no nos gusta. Eso no significa que la información ni sea mala, ni sea falsa, ni esté equivocada. Simplemente no es de nuestro apetito. La otra que me están diciendo, y aquí y estoy guardando la mejor para el final, créeme que lo estoy haciendo a propósito, precisamente como dice el título del día de hoy, ¿tú consideras que en la época de la pandemia se ha contribuido a la desinformación más que en la época prepandémica? ¿Cómo ves? ¿La gente se está picando los ojos? Y yo creo que hay algo de eso, Luis. Sí, estamos encerrados, estamos enfrente de las pantallas, los hijos, la esposa, todos estamos aquí y es una época muy compleja en ese sentido. Y sí hay como una retroalimentación, lo que estamos viendo, lo de GameStop o American Theater que mencionas, es un poco esto que la gente también está en casa todo el día y pues hay un cúmulo de información que nos llega, que no nos da tiempo ni siquiera de asimilarla por la velocidad con la que hoy se genera y se transmite y se difunde, que hace las cosas más complejas. Sí, la pandemia, no, habrá que hacer luego ya un estudio más con cuidado de estos impactos que ha tenido en comportamientos y conductas, como ya lo estamos viendo, al menos en la industria del retail o en otras industrias donde pues sí han cambiado muchísimo nuestros patrones de consumo y quizás no vuelvan a regresar a donde estaban, sino que sea un híbrido. Tal vez no regresemos a las oficinas como eran, tal vez tengamos la posibilidad de trabajar en casa un día e ir a una junta. Todo esto está cambiando. Yo creo que la pandemia en esto de la información no ha dejado de tener su impacto. Y sí hay algo que además de lo que dices de que nos estorba la información o que no la necesitamos, yo también hay creo que información que daña. Yo tengo ahí una imagen de Gabriela Bárquez, no sé si la han escuchado, que alguna vez yo la entrevisté para una historia que hice. Y ella me dice, sí, es muy curioso, porque si tú en tu casa abres el grifo del agua y te sale negra, la cierras. Pero en la información, la información mala, sucia, dañina, no le apagas. Hay veces como que hay incluso un morbo. Y si hace daño, te tomas el agua sucia que te salió del lavabo aquel día que se llenó el tinaco con lo que quiera, te enfermas. Sí enferma la información mala también. Entonces, son épocas complejas, Luis, y que estamos apenas empezando a entender y que habrá que dilucidar y tratar de ver cómo la libramos hacia adelante, porque
la digitalización no va a frenarse ni debe. Yo creo que trae muchas más ventajas que desventajas, pero tendremos que aprender a contenerla, a apreciarla, a manipularla incluso, a sacarle el mayor provecho posible. Y lo digo que es muy benéfica porque pues, hoy en día puedes escuchar un concierto de un violinista extraordinario, puedes ver a no sé quién, una obra de teatro, puedes consultar papers. Hombre, es fascinante lo que hay allá afuera cuando se hace y se usa bien, ¿no? Y de ahí, porque ya tenemos el tiempo encima, de ahí me voy a brincar a la pregunta más interesante. Tú, no por ello digo que las otras no hayan sido interesantes, sino no medio feo, ¿verdad? Todas las preguntas son interesantes, exacto. Muchísimas gracias por ponerla, pero me guardé esta a propósito, porque es lo que acabamos de vivir el 21 de enero. ¿Tú qué piensas acerca de esta información que le dio el poder a los minoristas a través de las plataformas sociales que en la gráfica que Eduardo nos presentó no se veía bien, pero para los que no saben, el 21 de enero la acción de GameStop se fue de $40 la acción a casi $350. Ese pico que vieron en la gráfica, ese pico es de 40 a $350 por redondear en un día. La acción de GameStop sigue igual, no va a ganar dinero, porque no se va a recuperar su negocio. Y sin embargo, pues todo el mundo sabemos que hay que comprar porque esperamos utilidades. En este caso se le dio, por unos mecanismos que platicaremos después, hoy no tenemos tiempo, pero se les dio poder a esos minoristas a través de las plataformas. La pregunta que te hacen directita, ¿eso es bueno o malo? Yo creo que es bueno, pero debe estar regulado. O sea, es un poco lo de la libertad. La libertad debe estar regulada, tiene límites. Yo sí creo en el retail investor, o sea, Luis, creo que no está mal que tú, chiquito, puedas comprar. Lo que sí no me gusta es un poco esta manipulación, como lo hacían, como lo han hecho bancos grandotes en algunas épocas, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo un fenómeno distinto que nos llevará o llevará a las autoridades, porque ellos están más allá del campo de acción, a ver qué hay en esto y cómo se regula, ya sea stop gains que existen en los mercados, no sé, pero yo no creo que sea malo que existe el pequeño retail investor que pueda comprar hoy y vender desde su casa. Creo que para ti, para mí que estamos en estos mercados, mientras más gente le guste esto de las finanzas, creo que es mejor, que más gente tenga ahorros para poder invertir es mejor, que haya más flexibilidad de las plataformas creo que es mejor, habremos que reinventarnos y competir contra eso, pero sí creo que también hay que tener cuidado porque ahí puede haber muchos pequeños inversionistas que se los llevan, como se dice vulgarmente, entre las patas, y el gobierno, la autoridad, sí tiene que velar por mecanismos de mercado apropiados y adecuados desde mi punto de vista. No sé si esto satisfaga un poco esto. Sí, sí hay que tener cuidado. Es preocupante que haya gente que pueda hacer esta manipulación, como tú dices, con una empresa que no va a regresar a tener utilidades en las condiciones actuales. O se reinventa o algo, no sé cómo lo puede hacer, pero así con tiendas no. Sí, definitivamente, porque a todas luces fue una manipulación de mercado. Yo coincido completamente contigo. Hay que dar acceso a la mayor cantidad de inversionistas posible, pero no se vale que exista este tipo de manipulación. Sí necesitamos reglas y lo hemos vivido, lo hemos tenido, y esta es una pregunta que yo te voy a hacer a ti, a título personal. Hemos tenido una cantidad de programas, series, películas, de todo, que si el Rogue Trader, que si bueno, ¿te acuerdas la de Wall Street, el lobo de Wall Street? Siempre son las grandes empresas, ¿no? Y bueno, del 2008 ni se diga la cantidad de películas que hay al respecto y documentales. ¿Tú crees que algún día tendremos una del Reddit? Yo creo que sí, yo creo que es una buena historia que contar, está fascinante, Luis. No sé si leyeron el perfil del tipo que calentó el mercado en el Wall Street Journal. Yo creo que sí se vale también y se vale cuestionar eso. O sea,
No, los villanos siempre son los grandes, pero no necesariamente. No, en este caso fueron los chiquitos. Fueron los chiquitos, sí. Y ahí es donde tu pregunta es muy válida y por eso la pregunta de si se debe o no permitir, pues yo creo que sí, pero pues, todos estamos bajo regla, ¿no? Yo periodista, yo a mis periodistas les exijo unas conductas bajo ciertas directrices, tienen que actuar de esta manera. El mercado a ti te pone muchas barreras, muchas exigencias. El que construye una casa tiene que cumplir con licencias de construcción. Eso es estar en las ligas mayores, eso es ser gente grande. Y tenemos que ser gente grande aquí también. Es difícil, cuesta trabajo, te gustaría que todo fuera más la viva de Dios, pero no, así no queremos. Así no queremos, sobre todo para protección de los inversionistas. Es correcto. Porque como bien dices, si yo la compré a $40 o la vendí a 350, soy feliz. Pero Sí. si la compré a 350 y hoy está, creo que hoy cerró en 58, $60, una cosa por ahí, ya perdí muchísimo dinero. Tengan mucho cuidado con esas burbujas, por favor. Pues Eduardo, no me queda más que ya nos pasamos un poquito del tiempo además, pero platicar contigo siempre es interesantísimo. Yo creo que todo el público opina igual. Te agradezco mucho la visita por acá a Encuentros Conocimiento. Esperamos tenerte pronto. Gracias, Luis. Ya sabes, siempre nos encanta lo que nos puedes transmitir. A todos los que nos acompañaron, creo que no quedó ninguna respuesta. De todas maneras, vamos a revisar todas sus preguntas y mandaremos las respuestas desde el correo de Educación Actinver. Por favor, si se les va spam, rescátenlo. Y felicidades, Luis, por el esfuerzo. Creo que es extraordinario lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues te mando un muy fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de Infocel y Sentido Común. Gracias Gracias por acompañarnos. Escucharon. Hasta luego.